Soy Daniel Martínez Muñoz. Vengo de la ciudad en este momento de Tlaxiaco. Hemos estado aquí 2 días anteriores para participar en una exposición misional, una expo misional, y contentos de estar entre ustedes que generosamente nos invitaron como iglesias para participar en ese evento. Me da mucho gusto saludarles y conocerles. En un momento más me voy a mover para que ustedes me puedan observar y sobre todo tengan la mejor proyección del mensaje que quisiera compartir con ustedes. Mi papel en este momento, en mi vida, en esta etapa de mi vida, es dedicarme a la misión de Jesús. Y mi iglesia es una iglesia misional, es decir, enfocada a valorar en todo tiempo el mensaje, el mandato que Jesús nos dio, que es id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en ese sentido estoy ya en esa función de ir al campo en el que Jesús me guió, junto con mi esposa Esmeralda Sandoval, está acá con nosotros también, acá atrás, y gustosamente estamos participando. Y desde luego que cuando nos invitaron hicimos el espacio correspondiente, agendamos estar aquí, y estoy muy gustoso de conocerles a ustedes y conocer este templo. Es muy grande, es impresionante. Para nosotros que venimos de otro contexto, pues nos parece muy grande, y lo deseable sería que no solo la estructura, sino la iglesia, ¿verdad?, que es el cuerpo espiritual, estuviera acá presente y que cada rincón estuviera lleno, ¿verdad? Eso sería lo deseable. Pero hacia allá vamos, hermanos. Si vemos en fe, todo eso es posible gracias a Dios. Les invito, hermanos, a que abran ustedes, por favor, su Biblia y vamos a la escritura, a la primera carta de Pedro. Su Biblia o su dispositivo, si no trajeron Biblia impresa, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera carta de Pedro, versículos 9 y 10. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Sobre esos 2 versículos vamos a reflexionar esta tarde. Y el mensaje va a estar presentado aquí en algunas diapositivas. Esas diapositivas las puedo dejar para compartir con todos ustedes. El mensaje tiene que ver con nuestra identidad. Y la idea central es que lo que nosotros somos en Cristo, nosotros debemos hacer en Cristo. Ahorita esa idea y esa expresión probablemente no nos resulte natural entenderla en toda su cabalidad, porque parece una construcción muy a modo, pero lo van a apreciar una vez que revisemos esta porción de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, voy a quitarle las terminaciones, los modismos latinos, y lo voy a expresar estos 2 versículos en el puritito castellano. Dice así nuevamente: mas ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta? Como quitándole esas terminaciones ya nos llega más en directo. Entonces, hermanos, déjenme hacer una contextualización de este pasaje. Déjenme hablar un poquito más acerca de estos dos versículos. La palabra de Dios en este versículo 10 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro nos está llevando a entender, a reflexionar sobre esa circunstancia donde la vida de cada uno de nosotros andaba tal vez en otro contexto, en otro escenario, donde nuestra vida tal vez no tenía incorporada la presencia de Dios, no tenía incorporada a lo mejor nuestra intención de pertenecer a una familia especial, donde tal vez ni siquiera la idea de Dios, el pensamiento de Dios me era significativo, sino que solamente era como una idea superior. Le reservaba yo en mi mente a lo mejor un lugar especial a eso que llamábamos Dios, pero tal vez no había un compromiso, un nexo, una relación, un puente con mi vida ordinaria. Estoy reflexionando sobre el versículo 10. Nosotros que antes no éramos pueblo, ustedes y yo, ahora somos pueblo. Tal vez algunos recientemente han sido invitados a venir a esta casa de Dios, a esta familia de Dios, a esta familia de redimidos, y ustedes van a empezar a percibir un entorno distinto, porque aquí hay un ambiente distinto, una atmósfera distinta, un espacio distinto. No es el espacio del mundo. En las oficinas no nos hablan de Dios, en el negocio no nos hablan de Dios, vamos en el camino y a lo mejor alguien se sube por ahí, pero ordinariamente no nos hablan de Dios, ¿verdad? En los espacios escolares, la idea de Dios, el concepto de religión y todo lo que implica cada vez viene a menos, ¿verdad? De hecho, la educación como principio establecido en la Constitución, en el artículo 3 dice, la educación es laica y gratuita, ¿verdad? Imponiendo un mandato al personal docente de que sea ajena a toda religión. Pero no solo eso, en el nivel secundaria, nivel preparatoria, nivel medio superior, la idea de Dios viene a mermar cada vez más y se vienen a imponer otro tipo de ideas. No todas desfavorables, hay que reconocerlo. La idea de la igualdad, por ejemplo, de la igualdad de género, no tiene ningún problema si nos damos cuenta de lo que hay en el fondo, rescatar la dignidad de mujeres y hombres, rescatar la igualdad de mujeres y hombres, y no tiene nada de malo. La idea de difundir la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, como lo establece la Constitución en el artículo 4, bueno, no tiene nada de malo, así debe ser. Pero cada vez más la educación viene a menos en cuanto a tener a Dios presente. Por eso no hay un nexo y una relación entre el mundo y el pueblo de Dios. Nosotros antes no éramos pueblo. Pero ahora, hermanos, cuando ustedes han venido a creer en el Señor Jesucristo, lo declararon como su Salvador, ahora son pueblo. ¿Verdad? ¿Quién dice amén? Amén.
Ahora, hermanos, ustedes están, cuando ya declararon a Jesús como su Salvador, empiezan a notar en ustedes algo que les mueve a decir amén cuando escuchan la palabra de Dios predicada, proclamada. Y cuando escuchan un canto que está hablando del Señor y Salvador que murió por nosotros, ustedes dicen, sí, me paro y glorifico a Dios. La religión donde crecimos la mayoría, creo que así fue, nos enseñó a estar como estatuas muchas veces, a cumplir rituales, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces muy solemne. Pero ahí, lo digo ahora, ahí faltaba el Santo Espíritu de Dios que nos mueve a glorificar al Señor, que nos mueve a decir amén cuando escuchamos la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Hermanos, nosotros que antes no éramos pueblo de Dios, ahora hemos venido a ser pueblo de Dios. Y hemos venido a alcanzar misericordia, dice la segunda parte. Nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, ahora estamos seguros de la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, como yo, probablemente estaban, como dice Pablo en la carta de Efesios, versículo 10, versículo 12, o el versículo 1 del capítulo 2? Vamos a verlos, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 1 y después versículo 12. ¿Todos están en Efesios? Correcto. Dice así el versículo 2, el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Le quito las expresiones latinas. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Saltamos al versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Dice Pedro, nosotros antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora tenemos misericordia. Y dice Pablo en Efesios, antes, fíjense las palabras desoladoras que utiliza, estábamos en el mundo sin Dios, alejados de la ciudadanía. ¿Cuántos hermanos no anduvimos así? Al menos yo sí. ¿Cuántos hermanos ahora de ustedes vivían en esa desolación espiritual? Vivían apartados del Señor. Muchos que vivimos en el catolicismo podríamos decir, pero iba a misa, pero hacía rosarios, pero hacía rezos, y nuestro corazón muchas veces estaba igual.
había una desolación en nuestra vida. Muchos de quienes han vivido así ya se fueron, ya no están, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas personas en el mundo, hermanos, en las oficinas donde ustedes trabajan, en los negocios, en esa persona que llega a comprar en el negocio donde ustedes trabajan, viven desolados, sin Dios, sin ciudadanía, alejados de los pactos de la promesa. ¿De quién? De Dios. Alejados del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Por eso dice Pedro, ustedes antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Quién dice amén? Otra vez, yo digo amén. Hermanos, ustedes me ven aquí y tal vez piensen que porque leo la Escritura, porque hablo del Señor Jesucristo, siempre estuve aquí o crecí en una familia cristiana dedicada al culto del Señor cada domingo y en cualquier actividad. Eso nada que ver con mis años previos. De niño, alejado de la familia de Dios, en una familia que no buscaba a Dios, que buscaba religiosidad, porque todo hombre, toda persona busca naturalmente a Dios. Hay algo en el hombre que le mueve a buscar a Dios, pero no en el lugar correcto. Y los primeros 19 años de mi vida buscando rumbo, como creo que casi toda persona, casi todo niño y todo joven buscando rumbo, identidad. Y llegué incluso a estar en un seminario católico, 5 años casi, de los 14 a los 19 años, formándome para ser sacerdote. Y en un tiempo pensé, ya encontré identidad. Luego el Señor me mostró que no era mi camino por ahí. Tomé otro rumbo y desde luego, a veces la religión, cualquier religión, le permite al hombre tener límites éticos, morales, y no ir más allá de lo que se imagina que es el bien. Entonces, estando en el seminario, yo me imaginaba lo que es el bien y decía, además, tengo ya una formación cristiana y entonces yo ya sé conducirme. De los 20 a los 38 años, mi vida fue completamente errática, desviada del rumbo, desviada de todo sentido ético, llevado al pecado, hermanos. Como dice Pablo en Romanos, capítulo 6, esclavo literalmente del pecado, rendido al pecado, haciendo daño. Hermanos, si no nos espantemos, los hombres en la Biblia son hombres naturales, con pasiones de hombre, que vienen a ser llamados y escogidos para Dios. Antes no me podía permitir estar al frente de una congregación, mucho menos cristiana, y hablar de mí y menos presentarme como una persona que haya hecho mal y pecado. Porque el que se forma como un hipócrita nunca se va a dejar ver. Hermanos, pero Cristo, poniéndonos delante de Cristo y desnudándonos como estaba desnuda Eva y Adán en el paraíso, en gracia de Dios, ¿ya qué más da? Ahora toda referencia es para gloria de Dios y es para decirles, hermanos, lo que yo no pude hacer con mi propio razonamiento en 19 años hasta los 38 años, hermanos, Cristo lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Por el poder de Dios, por el poder de Cristo. Hermanos, Cristo tiene poder para transformar nuestras vidas y nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Yo he alcanzado misericordia, hermanos. Por eso la fe, esta fe que se predica con la palabra de Dios, no con palabra de hombre, esta fe es la que nos mueve a decir sí, gracias, es Cristo el que hizo esto en mí. Es Cristo el que tiene poder y no el hombre.
quien han dado en alcoholismo y cuando los llevan a recuperarse, allá por el cuarto, quinto paso, es una secuela de pasos, una cadena de pasos que deben dar. Cuando llegan al cuarto, quinto paso, les llevan a descubrir que su vida era ingobernable. El alcohólico debe reconocer que su vida era ingobernable. Yo realmente no estuve en problemas de alcoholismo, otros fueron mis problemas, pero mi vida era ingobernable. No sé ustedes, hermanos, pero cuando no tenemos el gobierno de Dios en nuestra vida es ingobernable, porque los principios y criterios éticos y morales del mundo, que son de los que nos nutrimos, cuando no tenemos a Cristo, son criterios del mundo y nos llevan a una vida ciertamente ingobernable. Tan solo sufrir, tan solo estar en una situación desolada en el mundo sin Dios es no tener a Cristo y no tener la guía de Dios. Por eso digo, como dijo Pedro en el versículo 10, nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora tenemos misericordia por la gracia del Señor, ¿verdad? Hasta ahí estas palabras son hermosas. Vamos a ver todavía unas palabras hermosas del apóstol Pedro en el versículo 9, pero luego viene todavía algo más valioso para tu fe, hermano, que es encontrar la identidad y la acción en el Señor Jesús. Ahorita estamos hablando del concepto identidad. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué encontré en Cristo? Y entonces vamos al versículo 9 de esa primera carta de Pedro, capítulo 2. Mas ustedes son, fíjense qué hermoso, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, aquí viene el, pero ¿para qué? Para que anuncien las virtudes que los llamó, de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan ustedes cuenta? Ahora soy parte del pueblo que alcanzó misericordia. Ahora soy parte del pueblo que alcanzó las promesas, que vive de las promesas de Dios. Ahora soy parte del pueblo de redimidos. Pero Pedro nos las pone todavía más hermoso. Dice, somos linaje escogido. Linaje, cuando hablamos de la palabra linaje nos referimos, por ejemplo, a la secuencia de generaciones que hay entre los reyes, entre los monarcas, entre la jerarquía de un país y principalmente de los gobiernos de la antigüedad. Un linaje escogido. Nadie podía ser rey si no pertenecía a la familia especial, si no era de la descendencia del rey, el príncipe, la princesa y así las generaciones. Pedro nos está diciendo, ahora que estamos en Cristo, somos de ese linaje escogido. Hermano, créela. Hermana, créelo. Somos linaje escogido. Estamos hablando de la identidad que tenemos en Cristo. No solo nos hace pertenecer Dios a una familia especial, a una generación especial, nos hace pertenecer a esa familia de escogidos. Yo fui escogido, tú fuiste escogido, hermano, tú fuiste escogida, hermano. Cuando estás escuchando la palabra de Dios, la puritita palabra de Dios, es porque eres pueblo escogido, linaje escogido. Luego dice Pedro, otro sustantivo, nación santa. Eso hace hasta temblar, hermanos. Verdaderamente, cuando el Espíritu de Dios habla a tu corazón, te debe hacer temblar. Formas parte, como yo, de una nación santa. Es cierto que somos mexicanos,
la mayoría de ustedes son poblanos. Yo soy veracruzano, pero en Cristo somos parte de una nación santa, hermanos. Eso a los ojos del mundo no se puede entender. ¿Por qué? Porque allá en los negocios del mundo, ¿quién quiere ser santo? Cuando andaban fuera de Cristo, ¿ustedes pensaban en la santidad? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien quiere contestarme? Generalmente esto no es habitual que intercambiamos, pero es importante escuchar. A lo mejor alguien dice, estaba en otra religión y yo era santo. Entonces lo vamos a poner en duda. Pero la santidad, hermanos, la santidad que enseña la Escritura, esa solamente viene de Dios. Por la fe, como también leímos. Esto es don de Dios y no de nosotros. Entonces somos nación santa. Hermanos, cuando ustedes cruzan este terreno del sembrador, están entrando a un territorio santo, hermanos. En sentido espiritual, a lo mejor ustedes lo pueden ver un poco sucio algunas veces. A lo mejor este templo está sucio algunas veces. Pero el espacio espiritual que conformamos los redimidos de Jesús, el pueblo de Dios, es un pueblo santo, nación santa. Hermanos, lo está diciendo Pedro respecto de los creyentes de Jesucristo en ese tiempo. Si ustedes van al versículo 1, Pablo se dirige a los creyentes dispersos en las iglesias de ese tiempo, en Capadocia, en Bitinia, en Asia, en el Ponto, dice Pedro, en el versículo 1, capítulo 1, a ellos se dirige. Pero aquí, hermano, Pedro, con esa palabra revelada se está dirigiendo a todos nosotros. Nosotros, ustedes, cada uno de ustedes forman parte de una nación santa. Luego, lo que están viendo en la pantalla es parte de esto, hermanos. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Hermanos, tampoco ustedes probablemente se imaginaban antes que forman parte de un pueblo de sacerdotes, y no de sacerdotes comunes, de sacerdotes de una realeza, y no de cualquier rey, de sacerdotes del único Rey, nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra adquiere sentido cuando nos ponemos delante del Señor para recibir su palabra, para entender su palabra. Somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Cada uno tiene un llamamiento a hacer. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote desde la antigüedad es el que intermediaba espiritualmente entre el pueblo y Dios, el que adoraba a Dios, el que tenía la legítima autorización para dirigirse a Dios. En este sacerdocio, hermanos, no necesitamos túnicas, estolas, no necesitamos nada blanco. En algún tiempo, en otra escuela, como les dije, pues yo vestía con una estola para dar un ministerio. ¿Y qué hace la estola o la casulla? De alguna manera ocultar, ¿no? Nadie me ve tal cual soy. Y además muchas veces, o la mayoría de las veces, es blanca, ¿verdad? ¿Qué da idea a lo blanco? De pureza, de limpieza. Hermanos, pero no es el vestido exterior. Es nuestro ropaje, nuestro nuevo ropaje en Cristo. Entonces, pertenecemos a una familia donde tenemos que ejercer el real sacerdocio. Queriendo decir esto, adorar al único Rey del universo, el que hizo cielos y tierra. Amén, hermanos. Luego dice, pueblo escogido por Dios. Sí, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios.
Cuando dice adquirido, quiere decir que lo trajo hacia sí. Quiere decir que lo compró. Quiere decir que lo hizo suyo. Y ustedes dirán, ¿cuándo fue eso? Sí, claro. En el Antiguo Testamento vemos que Dios escogió a Israel y lo hizo su pueblo. Yo quiero que tú seas mi pueblo. Y hay muchas referencias en el Antiguo Testamento donde Dios escoge a Israel. Y entre todas las naciones del mundo le dijo, tú eres mi hijo, a Israel, y tú eres mi pueblo. Y tienes un mandato, que yo sea tu único Dios. Cumple mis mandamientos y con ello la vas a hacer para siempre. En otras palabras, así le dijo Dios a Israel. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una revelación todavía mayor. Antes, no cualquiera podía llamarse pueblo de Dios, porque tenías que ser judío. Y no solo tenías que vestir ropas judías, tenías que cumplir las leyes judías. En el tiempo de Jesucristo, grandiosamente fuimos adquiridos por Jesucristo. Fuimos comprados, dice Pablo, por precio. ¿Alguien sabe cuál fue el precio? Sangre, hermanos. Con sangre del Señor, el santo varón que no dejó de cumplir ninguna de las leyes de su tiempo, con esa sangre preciosa y pura de ese varón que no tuvo mancha, Jesucristo, fuimos comprados, hermanos. Usted y yo, tú y yo. Fuimos adquiridos por la sangre de Jesucristo. Por eso dice Pedro, que estuvo además con el Señor, que somos un pueblo adquirido por Dios. Hasta aquí nuestra identidad, ¿verdad? Entonces somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, veamos lo último. ¿Para qué sucedió todo esto? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, yo sé que es cómodo venir y disfrutar de la alabanza al Señor, de darle gloria los domingos. Probablemente acudimos en la semana, media semana, a un culto de oración. Pero nos está pidiendo el Señor algo más. Tan solo estos dos versículos nos revelan eso, que como creyentes en Jesucristo, que como redimidos, que como parte del pueblo de Dios, nosotros tenemos una misión, tenemos un mandato: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas, de esa desolación, a la luz admirable de la fe en Jesucristo, a la vida en Cristo. ¿Se dan ustedes cuenta? Esa es la segunda parte. Lo que yo soy en Cristo, mi identidad en Cristo, ahora tengo que hacerla valer en la acción en Cristo. Lo que soy en Cristo, lo hago en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Anunciar. ¿Qué voy a anunciar? Las virtudes. ¿Tendrá virtudes Jesucristo? Muchas, hermano. Muchas virtudes. ¿Tendrá méritos? Todos, hermano. Todos los méritos son para el Señor. Tengo que hacer eso para o ante todas las personas. Hermano, yo quisiera que esta mañana tú te vayas convencido de que al menos tu llamamiento como cristiano, tu llamamiento en Cristo tiene rumbo, tiene claridad, tiene definición precisa. Anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas
a su luz admirable, a anunciar a Jesucristo. Y tal vez alguien diga, pero yo vengo apenas en el primer culto, o el segundo, o el tercero. Va a ser exactamente igual, hermanos. Tengas un culto, unas horas aquí, unos minutos aquí, un año acá, 10 o 30 años, es exactamente lo mismo, hermano. El rumbo está claramente fijado. Todos tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A menos que digas, no, a mí no me sacó de ninguna parte, yo estaba bien. Yo era perfecto como persona secular. Yo estaba tranquilo y feliz y así me siento ahorita y no quiero hacer más. A menos que digas eso, hermano, es tu entera libertad. Pero la palabra de Dios te dice, tú que fuiste redimido y que ahora formas parte de una familia especial, tú tienes que hacer esto, anunciar las virtudes del que te llamó, del que te sacó a ti, del que te rescató, hermano. Ahora esa es la segunda parte de lo que cada uno debe hacer, involucrarme en mi iglesia activamente. En el congreso, en la exposición que fuimos estos 2 días pasados, ese fue el tema. La iglesia es una iglesia peregrina, está en movimiento. Y su movimiento principal es hacia llevar el mensaje. ¿En dónde? Aquí donde estamos. No somos ángeles. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Pablo. Aquí vamos a estar, sí, pero no somos del mundo. Esa identidad, hermano, tiene que quedar completamente fijada en el contexto en que cada uno esté, laboral, personal, social. Todos tenemos esa identidad. Y entonces, hermanos, el llamamiento de Dios esta mañana es que ustedes puedan transitar con fe hacia esta segunda parte. Si Cristo ha hecho una obra prodigiosa en tu vida de cambiarte, tu forma de ser, de rescatarte de la soledad, de cualquier sufrimiento, de cualquier alejamiento, de rescatarte de enfermedad, de rescatarte de pobreza espiritual, humana, de rescatarte del pecado, hermano, lo siguiente es, anúncialo pues, compártele a ese que está sufriendo como tú sufrías. Compártele, lleva ese mensaje. De gracia recibimos, demos de gracia, dice Pablo. Sí, nadie nos vendió la fe, nadie nos vendió la salvación. Cristo nos lo regaló. Compartámosla, hermano. Hagamos ese trabajo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz grandiosa, admirable. Hermanos, nuestra presencia acá obedece precisamente a eso, haber sido rescatados, haber sido llamados, y luego, como Dios va midiendo los tiempos de cada persona, nos dijo, vamos al campo, a trabajar, a dar testimonio. Y por eso nos ven acá. Mi esposa y yo hicimos ese espacio, regresamos a Tlaxiaco y nos vamos a la sierra. Estamos en una comunidad en condiciones bastante difíciles por la comunidad misma. El principal problema, pueden ellos carecer de agua, de médico, de muchas cosas. Pero hermanos, lo peor es apreciar la vida de pecado, la vida y el alejamiento de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo ya lo tengo claro, hermano. Dimos en fe ese paso y estamos allá. No somos ni mejores ni peores que ustedes. Solamente quisimos poner oídos a esa palabra en obediencia. Les invito, hermanos, a cerrar solamente con estas palabras de Pedro en el capítulo 1, versículo 2. Dice
Pedro, en el 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. No le tengamos miedo a las palabras de la Biblia, hermano. Ahí está una palabra que, a lo mejor ni habíamos escuchado nunca, presciencia. Ya hay muchas herramientas para investigar. Y la presencia de Dios, algunos dicen, es solamente el conocimiento anticipado de Dios. Otros intérpretes dicen, no, es la visión, la capacidad de Dios de ver el futuro. Hermanos, la presencia de Dios abarca absolutamente todo. Es el conocimiento anticipado, es la visión de Dios de todos los tiempos y de todas las eras desde cuando creó el mundo, y es el orden que Dios puso en todas las cosas y en todas las etapas. Hermano, tu vida misma fue vista por Dios y va a tener un desarrollo conforme a la sabiduría anticipada y al orden anticipado de Dios desde que fundó el universo. Todo lo que ocurra en tu vida, hermano, tiene un conocimiento previo de Dios. Esa es la presencia de Dios. Y dice que fuimos puestos para obedecer y para ser rociados de la sangre de Jesucristo. A eso se dirige Pedro. Con esas palabras cierro, hermanos. Para eso fuimos llamados a este conocimiento grandioso de Dios, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Yo la recibo, y hermanos, ustedes recíbanla en su corazón y tengan, como dice Pedro, gracia y paz. Y vívanla, hermanos, vívanla grandiosamente en sus vidas y en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Gracias a Dios. Ese es el mensaje que preparamos para hoy y vamos a darle continuidad a las actividades que se tienen previstas.